esta ocasión tenemos a una invitada especial, una gran invitada. No necesita mayor presentación, solo decirle a nuestra invitada que esta es su casa, ministra del Pueblo, Lenia Batres. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes, Max. Primero preguntarle, ¿por qué les duele tanto a los conservadores que le llamemos ministra del Pueblo? Y es curiosísimo, ¿no? Se enojan mucho. Sí. Yo creo que por dos razones. Una, porque malentienden la propia denominación, o sea, creo que no la comprenden. Entonces, entienden que estoy haciendo ostentación de popularidad. Eso es lo que entienden. Y eso les molesta mucho porque creen que con que uno haga esa ostentación, la gente, porque subestiman muchísimo al pueblo, va a sentirse atraído. Son parte de sus deformaciones conceptuales. Y yo creo que lo que no alcanzan a entender, pues es muy lamentable, y es que la denominación de ministra del Pueblo es fundamentalmente de identidad, es fundamentalmente de los intereses que se persiguen, ¿no? Sí. Yo creo que quien me puso ministra del Pueblo, que por cierto vino justamente de esta revista que ustedes encabezan, o por lo menos fue una de las primeras voces que me identificaron así, pues pensaban fundamentalmente en los intereses que uno puede representar, cosa que a mí me da mucho gusto. Por supuesto, si alguien me dice, ahí está la ministra del Pueblo, a mí me da un gusto enorme porque quiere decir que uno va logrando justamente esa identificación de qué es lo que quiere, a quién representa, por quiénes va a luchar, a qué vino. O sea, es un asunto hasta de misión, ¿no? Claro. Para mí, lo he comentado varias veces, es una especie de declaración de principios, Sí. pero además es una misión. ¿Qué es lo que va a hacer? Todo eso creo que no es lo que les molesta a los que ven un peligro en ministra del Pueblo, porque lo único que ven es la posibilidad de la popularidad, que les molesta muchísimo. Bueno, pues yo no la veo mecánica, obviamente que atraviesa que de verdad uno representa esos intereses, pues para que haya identidad y se convierta, pues más que en popularidad, en eso, en una adopción de una ministra que está representando a las mayorías, a los intereses y a las, digamos que, a la forma de estar en un poder de la mayor parte de las personas que nunca han tenido, sobre todo en un poder como el Poder Judicial, que no han tenido, pues, quien los represente, quien vele por sus intereses. Ministra, nosotros le dijimos, en nuestra portada del diciembre de 2023 colocamos ministra del Pueblo para el Pueblo. Fue un editorial que este medio hizo porque pues así lo consideramos, es lo que se decía en las calles, lo que se decía en redes sociales. ¿Usted ve ratificado ese nombramiento, ese llamamiento que le hemos hecho de ministra del Pueblo en las calles? ¿Cómo se ha sentido en sus primeros días de campaña? Pues estoy bien contenta porque yo creo que es parte de lo que miran quienes han estado obstruyendo el que se difunda información del proceso. A mí me parece muy interesante que cada vez que uno tiene contacto con la gente en general, la gente pregunta, se acerca, o sea, se termina yo creo que de abrir esta posibilidad o este interés que fue despertando la reforma judicial. Me decían algunas personas que están trabajando en justamente promover la elección, el voto. El comicio, sí. Me decían que creen que hay como una especie de no identificación de lo que ha sido la reforma judicial con los comicios, con el ir a votar. O sea que no hemos logrado o no se logró generar como un producto, quizá como el primer producto de la reforma, la votación del 1 de junio. Sí. Entonces, creo que ese es un tema muy importante porque cuando uno va platicando con la gente, de inmediato se detona un interés, una simpatía, y nos preguntan muchísimo.
dónde que votar, cómo hay que votar, cuándo hay que votar. Incluso nos piden, mucha gente nos pide recomendaciones. Ya se entendió que es una votación múltiple, Sí. entonces nos piden si hay candidaturas, cuáles son, dónde encuentran la información. Es muy importante por eso, yo creo que ir invitando a todo el mundo a que si es el INE el que nos está poniendo los principales frenos para poder difundir el proceso, pues que comuniquemos que todo el mundo puede ser informador. Sí. No lo pueden hacer porque está prohibiéndoles a los partidos políticos, bueno, son los que tienen la prohibición de ley. Y tal vez entendería, partidos políticos, pero no así autoridades. Pero está prohibiéndole el INE a las autoridades que no tienen una prohibición en la ley, sí, pues que difundan el proceso. Ahora, sobre ese tema, ministra, usted sí, comenta, ¿no le parece que esto es un síntoma también de cómo es que el poder actual, el poder judicial actual, no es popular? Es decir, no es cercano, es cerrado, es una élite. Lo mismo en la vida electoral, porque precisamente es el INE el que se arroga la facultad de censurar. La presidenta Sheinbaum estaba difundiendo spots que quienes lo ven y lo escuchan es difundir la fecha de la votación, eventualmente dónde encontrar tu casilla, cómo votar, que ciertamente es un reto, ¿no? Poder comunicarle eso de forma efectiva. Y es justamente esta burbuja de lo judicial, de lo jurídico, de lo elevado que son el tema de las jurisprudencias, de las leyes. El Poder Judicial no es popular, ministra, tengo esa impresión. No, no es nada popular, y no es nada popular porque generó toda una barrera hacia la población. Inventó el actuar jurídico, inventó otro lenguaje. Tenemos un idioma paralelo al idioma común, que yo creo que no se justifica, que se quiere ver eso como algo oculto, pero en realidad es para ocultar más que para difundir una cultura o como expresión de una cultura. Realmente lo que busca es, digamos que esconder los conceptos jurídicos. Sí, claro. Entonces somos expertos en inventar conceptos paralelos. Yo luego bromeo, cuando daba clases de derecho, bromeaba mucho con mis alumnos, sí, y les decía que el actuar jurídico no debería ser el actuar de un intérprete, porque parece que somos traductores más que profesionales de una rama específica del conocimiento. Hablando de academia, ministra, estamos hablando con la ministra Lenia Batres, candidata a ser ratificada en este honorable cargo, en este importante cargo. ¿Qué estudió usted? Estudié la licenciatura en Derecho, y después estudié una maestría en Derecho Penal, porque a mí me ha gustado siempre el Derecho Penal. La lástima que sea tan duro de ¿Ejerció alguna vez lo penal? Pues ejercí 2 años como dentro de un despacho. Sí. Intenté realizar labores por mi cuenta, pero justamente me topé con una tristísima realidad, que es la enorme corrupción que hay en el ámbito penal, sobre todo. Sí. Es una cosa inaudita. El ámbito de los abogados penalistas. Te cobran hasta por las copias. Ministerios públicos. Sí. Jueces, juzgados penales, es una cosa terrible. Bueno, estudié después porque me he dedicado mucho a trabajar en el gobierno. Entonces, estudié una maestría en gestión pública. Me interesaba mucho la planeación y tener algunas metodologías, algunas formas de formular programas y políticas públicas. Y después estudié, siempre ha sido un ámbito que me ha interesado muchísimo, el de las realidades de las ciudades. Quería entender la planeación urbana y estudié una maestría y un doctorado en estudios de la ciudad, que además, junto con el ámbito jurídico, me ha permitido saber que tenemos en México un enorme problema, que es la falta de desarrollo del derecho urbanístico. Sí. Entonces es parte de lo que he estudiado. Recientemente ingresé al doctorado en Derecho Constitucional, justamente para fortalecer la labor que ahora realizo. He estudiado además muchos diplomados en ciencia política, estudios parlamentarios, en seguridad pública. ¿Tiene 3 maestrías? Una licenciatura, un doctorado y va por el segundo doctorado. ¿Dónde encuentra tiempo, ministro? Pues en las noches,
Sí, no, Pues pásenosla. tengo que hacérmelo. Permítame un poco hablar sobre, no precisamente sobre su vida personal, pero usted tomó protesta el pasado 14 de diciembre de 2023. Desde entonces quisiera preguntarle cómo ha cambiado su vida, digamos, en lo personal y luego, si me lo permite, en lo profesional, porque me imagino que no es un cargo sencillo ser ministra de la Suprema Corte. No, 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 para nada. Ha sido en realidad exigentísimo. Eh, Mi vida sí ha cambiado mucho. Afortunadamente, pues ya no tengo compromisos con un hijo pequeño. Tengo un hijo ya grande, ya es totalmente autónomo. Entonces tengo mucha libertad Ujú. personal, por supuesto, y la voy administrando en el ámbito profesional siempre desde hace más de 30 años que trabajo, pues me dediqué muchísimo a generar, pues, quedar bien, es decir, pues hacer mis funciones de manera lo más precisa y lo más solventemente posible. Sí. Entonces, por eso es que siempre le he dedicado o tratado de dedicar al estudio de lo que hago el espacio suficiente. Es bien interesante escuchar la rutina, no solo personal, sino también profesional, de una ministra como usted. Fíjese, cuando usted llegó, el 14 de diciembre fue nombrada y a su arribo, la prensa corporativa en su mayoría hablaba de enfrentamientos, encontronazos, se agarrón en la Suprema Corte al referirse pues sobre los intercambios que tenía o que ha tenido con Norma Piña, que ha tenido con algunos de sus otros compañeros. Pareciera que no les gusta el debate a la prensa corporativa, que se espantan si de pronto alguien está en desacuerdo con la mayoría en esa Suprema Corte. ¿Cómo lo ha vivido usted? Pues exacto, es bien curioso porque está totalmente previsto el reglamento que tiene la Suprema Corte. Es un reglamento de debate, no es un Sí. reglamento de cómo acallarnos mutuamente o cómo forzar un consenso que puede no existir. Ujú. Es bien importante por varias razones. Se suele creer en el ámbito jurídico que hay verdades, o se suele creer o se suele asumir que hay un solo punto de vista, Ujú. que incluso que si algo se discute, que es parte del discurso que yo creo muy desafortunado de toda una ideología de que se puso de moda en las últimas décadas, democracia deliberativa, Ujú. hay una pretensión de consenso. Entonces se supone en la idea de la deliberación democrática que sustituye a la democracia participativa, es decir, la adopción de la posición mayoritaria. En la democracia deliberativa lo único que falta es que debatamos para convencernos y una vez que debatimos sabemos la verdad. Esta es una pretensión sumamente autoritaria porque lo que hace es disminuir la legitimidad, sobre todo de los puntos de vista disidentes. En el caso del discurso jurídico, se suele creer que la ley es una especie de religión. Entonces ya está ahí la norma jurídica. Hay una sola forma de entenderla. Una vez que deliberamos los jueces en un cuerpo colegiado, llegamos a esa verdad. Sí. Entonces pierde legitimidad cualquier crítica. ¿Cómo es que particularmente los medios de comunicación no han visto bien? Digo, porque Sí, ya nos decía, un tema de racionalidad, un tema de verdad jurídica consignada en las leyes, reglamentos, estatutos, etcétera. Pero son los medios de comunicación particularmente, sí, sí, TV sí. Azteca, uno de ellas, uno de los grandes entes de los medios de comunicación en televisión y radio, que pues no le gusta, ministra, que haya debate en la Suprema Corte. Sí, entonces aquí lo que es curioso justamente es, por un lado, la Corte no estaba acostumbrada a debatir en serio. Entonces, fíjense que es curiosísimo, nunca se dan a conocer cómo son las sesiones privadas que tenemos todos los días. Siempre que hay sesión, se hace una sesión privada en el Pleno y luego la sesión pública. La sesión privada lo que hace es el debate. Ujú. Lo que empieza es, la dinámica es preguntar si hay alguna diferencia en las resoluciones. Ahí se debate lo que realmente se ha tenido de diferencia Sí. y se entra ya a la sesión y nada más a manifestar testimonialmente la diferencia, pero no se ve la riqueza del debate, que esa
se procesa justamente en la sesión privada. ¿Y no le parece que eso es falta una lástima de transparencia? Pues ¿no? yo lo que he hecho es no debatir en la sesión privada y debatir en la sesión pública, Sí. porque me parece que es una falta de respeto a la Queremos entrar, ¿no? pues a la racionalidad del espectador, lo cual es una dinámica absolutamente política, dinámica de ejercicio de poder, y es más, diría que hasta en la peor connotación de la política, que es justamente un comportamiento faccioso de búsqueda, de golpeteo, más que de realmente debate de contenidos. Claro, faccioso también es, ministra, faccioso también es el que le hayan censurado, si me permite la palabra, por declaraciones que hizo 6 años antes de llegar a ser ministra. Sin embargo, nosotros vimos a Norma Piña, a Lainez, entre otros de sus compañeros, manifestándose abiertamente en contra de la reforma al Poder Judicial, y cuando llegó el momento de declararla constitucional o inconstitucional, no se excusaron, no se tramitó, digamos, para que se excusaran a estos ministros de la votación, toda vez que ya habían prejuzgado. Bajo ese criterio, a usted la censuraron, la sacaron de una votación que pretendía atender un asunto del señor Salinas Pliego, de TV Azteca, de Banco Azteca, de este conglomerado de empresas que tiene el señor Pliego. Al respecto, ¿cómo lo ve usted? ¿Sí es un asunto de censura? ¿Es un asunto de censura a partir de la protección de intereses? ¿Cómo lo vivió? Pues justamente esta norma, esta figura de la recusación o del impedimento, Sí. lo que busca es prever la posibilidad de que se den conflictos de interés. El conflicto de interés tiene que ver con que a quien va a votar le afecta de alguna forma lo que se va a resolver. Ujú. Entonces, por eso se prevé en la ley, sobre todo cuando se ha colaborado con la persona que tiene relación, que es una de las partes de los asuntos en litigio. Claro. Entonces es muy fácil observar en esas relaciones, lo cual justamente me lleva pues a contestarte que pues por supuesto que fue una censura, pero es una censura además ridícula. ¿Prevé que esta corte resuelva el asunto de los impuestos de Salinas Pliego? Lo que creo es que se dio cuenta este señor que es, y por eso es que había esa prisa aquel día, que es quizá para él más pertinente o más conveniente el que resuelva esta corte y no la que viene, que tiene menos probabilidades de sacar estos asuntos conforme a su interés en una corte más imparcial, menos amarrada a intereses, en los que no tiene estos amigos que le salen de repente, que pueden atropellarlo todo y aunque no haya motivos, declarar a quien le estorbe impedido. Esa es mi impresión. ¿De cuánto dinero estamos hablando, más o menos? No, es una cantidad grandísima. Ya hace un par de años, me parece, se le dispensaron más de 30,000 millones de pesos. En el año pasado se le dispensaron 640 millones más, y ahora tenemos estos 3 juicios en los que uno es, si mal no recuerdo, por 34,000 millones de pesos, otro es por 1,600 millones y otro es por 64 millones de pesos. Son esos 3 juicios por estos montos. Sí. O sea, todavía queda una cantidad muy fuerte que resolver. Ministra, hablando sobre lo ilegal, sobre la ilegalidad con la que se han conducido ahora, el sesgo, lo faccioso, comenta usted, lo autoritario, la censura, pues nada se dijo sobre el paro ilegal, y yo quisiera ver consecuencias, ministro, se lo comparto, porque vaya que sí que afectó a personas que no tenían a juicio de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura un caso, decían ellos, grave, un caso apremiante, como lo son los asuntos penales. Por cierto, en ese paro vimos imágenes de agravios en contra de su persona, fueron a pegarle carteles, fueron a pegarle una serie de improperios a su puerta ahí en sus oficinas. Bueno, pues son 2 opiniones. ¿Cómo vivió usted ese paro en lo personal, en lo profesional dentro de la Suprema Corte? Fueron imágenes fuertes, inéditas en la Suprema Corte. Y por otro lado, ¿qué opina? ¿Fue ilegal la suspensión de labores, el paro de labores? Pues yo creo que hubo una actitud absolutamente irresponsable de un poder de la Unión, una actitud que además llegó al corolario de lo que ha sido, mostró el desprecio inmenso que tiene hacia la población como si nada, Sí. la soberbia con la que ve además su función, pero también mostró algo que yo creo que debería ser una llamada de atención para
para todas, para todos, porque en medio de esa gran agresividad que efectivamente lleva a 2 meses y medio de suspensión de labores de más de 400,000 juicios de amparo que teníamos en el país en ese momento en trámite, no deja de ver una cosa que a mí me parece gravísima, y es que aun y cuando pudo haber afectado precisamente algunos asuntos graves para algunas personas, como bien dices, lo que es verdad es que el grueso no se refería a afectar asuntos tan graves como para afectar las necesidades de una parte importante de nuestra población, porque si así hubiera sido, se habría generado una gran manifestación social que pusiera en su lugar ese paro. Es decir, no deja de mostrar que gran parte de lo que resuelve el Poder Judicial de la Federación no son temas de las necesidades básicas de la gente. Estamos hablando con la ministra del Pueblo, la ministra Lenia Batres, ministra del Pueblo, aunque les pese a algunos. Ministra, también hablando, digamos, retomando el tema del paro judicial, ya nos daba usted una explicación y me parece una interesante forma de verlo, cómo es que se desconecta el pueblo de las personas juzgadoras y ello se ve reflejado en el paro. Pero usted también fue víctima de, digamos, agravios, de improperios que se lanzaron inéditos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo los vivió? No, pues yo creo que entre esta actitud que se les va yendo de las manos, hay una prepotencia muy fuerte de algunos miembros del Poder Judicial que generan el incluso mandar a personal del propio Poder Judicial a querer abrir una sesión del Senado. Bueno, de hecho, rompen una puerta de cristal del Senado de la República y mandan a agredir a su servidora. Me mandan, hay un día que voy llegando a una sesión y se me informa que hay más de 100 personas gritando y poniendo letreros afuera de mi oficina, pero me dicen que en cada esquina de ese pasillo hay cámaras de Justicia TV esperando que yo pase por ahí, que me agredan y ellos filmarla. Lo cual me parece... Justicia TV es el órgano de comunicación oficial, claro, institucional, y ahí está parte de los funcionamientos facciosos que ha tenido la Corte, que ha permitido que se abran algunas páginas o algunos perfiles con el logotipo de la Suprema Corte dedicados a agredirme. Hubo un día más en el que yo estaba dentro de mi oficina después de haber discutido, no sé si fue la misma sesión, no creo porque fue muy intensa la del 5 de noviembre, pero fue una de estas sesiones donde se resolvieron parte de los temas de la reforma judicial, que me envían un grupo muy grande también de trabajadores que se ponen a gritar afuera de mi oficina y están en un meeting intenso afuera de mi oficina gritando cosas, y lo que yo hago es tomar mi teléfono y poner en el chat del Pleno de la Corte que tengo un meeting afuera de mi oficina, y les puse ahí a los ministros, así nos llevamos, les escribí tal cual, que nos llevamos de mítines afuera de las oficinas, porque su servidora tiene más entrenamiento para eso. Y de inmediato, no había terminado de poner el letrero, el mensaje, cuando desapareció el mitin. Lo que me pareció una confesión de que eran ellos y no los trabajadores, pues es que de inmediato les pidieron que se quitaran y se quitaron. Eran sus trabajadores, los de las ponencias de los ministros. Claro, porque no es como que cualquier persona, no es como que yo pueda tocar y, oiga, quiero pasar. No, hombre, hay muchos filtros, solo pueden entrar. Solo, por supuesto, pero en algún momento se alegó eso. Sí. Es que los trabajadores están enojados por esta reforma. No, eran ellos los que mandaron todo el tiempo, además, que además fue yo creo que una actitud absolutamente vil, sí, porque no era a los trabajadores nunca los que afectó la reforma, pero sí tuvieron mecanismos de presión y de condicionamiento para estar manipulando, no sé si a trabajadores en general, yo creo que era directamente a sus subordinados que los mandaron a movilizarse y a hacer estas acciones incluso ya cuasi vandálicas, cuando son insultos los que ponen afuera de mi oficina. ¿Qué dirá que fue lo más grave que vivió en ese proceso? Pues las provocaciones que llegaron a enviarse, que sí llegaron a generar riesgos incluso de agresión física. Yo se los dije en alguna sesión a los ministros: están ustedes siendo absolutamente irresponsables, porque los que
van a llevar el peso de estas agresiones. Si se les va de las manos son ustedes. Yo no voy a acusar a ningún trabajador de agresión, voy a acusar a los ministros aquí presentes de cualquier agresión física que llegue a suceder en mi contra. Y afortunadamente fue bajando en los siguientes días, se relajó y a partir de esa exigencia dejaron de haber mítines, entre comillas, internos en la propia corte, por lo menos. Y estas amenazas ya de agresión, que era una intimidación física que pues era ridícula, porque si esperaban que con eso nos fuéramos a callar, pues era absolutamente, yo creo que simplemente irreal. Ya, ministra, mi última pregunta, si me lo permite, pues bueno, no es un secreto para nadie que usted va arriba en las encuestas. Usted está en el puntero de las encuestas, en algunas sí, en otras no, pero el punto es que va arriba en las encuestas, tiene una alta probabilidad de ser la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a hacer con el nepotismo de llegar a ser ministra presidenta? Pues yo creo que hay que suprimirlo, va a haber una forma a través de la elección popular de pues ya poner fin al nepotismo, porque ya no se va a reproducir lo que ahora sucede, que quien ya ingresó al Poder Judicial es quien puede seguir en él. Ese es un problema de origen que tenemos, más aún cuando tuvimos décadas que la única forma de ingreso al Poder Judicial era a través de la contratación directa de jueces y magistrados. ¿Ya no se va a poder? Que contrataron directamente a sus parientes. Ya no se va a poder. Ahora va a ser un órgano de administración el que va a llevar la contratación. Y ahora, además, creo que es muy importante los concursos, porque además se dice que se eliminó la carrera. No se eliminó, sigue habiendo carrera judicial, nada más que queda muy claramente en la ley orgánica y en la ley de la carrera judicial queda muy claro que los concursos, los exámenes que va a haber para oficiales, actuarios, secretarios de juzgados y de tribunales van a ser abiertos, no van a poder participar nada más quien ya ocupe cargos adentro del Poder Judicial, como ha sido hasta ahora, sino que van a ser abiertos y van a poder participar los profesionales del derecho para ocupar estos cargos, lo cual va a romper totalmente esta dinámica nepótica que tiene tanto tiempo y que llegó a ser tan extremada que prácticamente la mitad del Poder Judicial eran parientes entre sí. Y llegamos a tener pues estos casos que se han denunciado de una sola familia con 65 integrantes en el Poder Judicial. Ahora dígame, ¿qué haría la ministra presidenta Lenia Batres con la corrupción del Poder Judicial, que es uno de los grandes lastres de este ente? Afortunadamente se va a dividir el órgano de administración de las funciones jurisdiccionales, lo cual sanea mucho las funciones jurisdiccionales, porque hasta ahora son magistrados y quien encabeza la Suprema Corte quienes ocupan la mayoría en el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que administra. Bueno, es muy importante que va a haber un tribunal de disciplina judicial que va a sancionar, entre otros, pues conductas de corrupción, pero quien va a encabezar la Suprema Corte va a tener pues posibilidades sobre todo de incidir en acciones de transparencia. Uno va a poderse garantizar, y por supuesto que sería parte de lo que me comprometería, es de lo que he estado peleando en estos meses, que se garantice la obligación de tener sesiones públicas. Eso es muy importante, porque actualmente el 95% de las sesiones el 95% de los asuntos se abordan en sesiones privadas. Y un segundo tema sería garantizar los mecanismos aleatorios de los turnos, de los asuntos. Actualmente los manipulan muchísimo, tanto los de los juzgados se manipulan muchísimo los turnos para que queden tales asuntos con tales jueces y magistrados. Se entiende que porque ya se entendieron bien. ¿Y para ese caso qué propone? ¿Una especie de insaculación? Turno aleatorio, una máquina que asigne y que además no tengamos posibilidad de alterarla, por supuesto, y si no, sorteo a la vista de todo mundo, que se pongan los papelitos con el número de expediente. Si no podemos garantizar que una máquina lo haga, pues eso, y diariamente se estén sacando los papelitos de a qué tema, qué turno es, qué ministro se va a cada asunto. Sí, porque eso mitigaría cualquier duda sobre que se le puso ese tema a ese juez
en particular porque está fino, porque... Por supuesto. Y un último tema que buscaría combatir, pues es el tema de los favores, el pago de favores. Hay mucho influyentismo, hay mucho tráfico de influencias a través del pago de favores, sí. Que consiste en yo te voto así, tú me votas así. Yo creo que tenemos que establecer mecanismos para controlar eso. Sí. Es decir, observar el voto de los ministros. Exhibir el voto de los ministros, publicar el voto de los ministros. Bueno, pues este fue una larga charla, ministra, le agradezco muchísimo, le deseo el mayor de los éxitos en esta contienda. Si me puede regalar sus redes sociales, dónde podemos verla, dónde podemos escucharla. Tenemos en nuestras redes sociales, en X, antes Twitter, es @LeniaBatres, en Facebook es lo mismo, @LeniaBatres1, tenemos @LeniaBatresGuadarrama, en Facebook, y tenemos en TikTok @LeniaBatres también, y en Instagram. Pueden visitarnos, hacernos comentarios y por supuesto también hacernos recomendaciones. Estamos atendiendo muchas invitaciones en todo el país para ir a hablar de la importancia histórica de la reforma judicial, y también estamos atendiendo, por supuesto, invitaciones para promover la candidatura que estamos encabezando para la Suprema Corte. ¿Qué número y qué boleta? 03, boleta morada, 1 de junio, no dejen de votar. Bueno, pues esta fue la entrevista con la ministra del Pueblo, aunque les duele a algunos, ministra del Pueblo, Lenia Batres. Le agradezco muchísimo que haya venido aquí al Soberano y le agradezco más a usted que se queda con nosotros. Ya volvemos.